Dalia, y qué bueno que vamos a poder ver lo que están preparando, pues que al final de octubre van a realizar esa obra, así que primero Dios será de bendición. Muy bien. Salmo 101 en esta mañana. Salmo 101. Vamos a predicar más que todo basado en este salmo. Por supuesto, de vez en cuando vemos otros pasajes, aquí un poquito, allá un poquito, pero el texto central en esta mañana será de Salmo 101, así que si gusta, se ponen de pie y así leeremos la palabra de Dios y luego vamos a orar para que Dios bendiga la predicación de su palabra en esta mañana. Salmo 101 dice así: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se allegará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Por las mañanas cortaré a todos los impíos de la tierra para extirpar de la ciudad de Jehová a todos los que obraren iniquidad. Vamos a orar. Padre, bendiga la exposición de tu palabra en esta mañana. Queremos tomar este salmo de David, una confesión de él, una resolución de parte de él, una determinación de cómo él iba a conducirse, no solamente delante de los ojos del público, sino de manera privada también. Yo te ruego, Padre, que mis comentarios y pensamientos pueden venir directamente de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios para que haya buen provecho para todos los que estamos aquí estudiando este tema muy, muy importante. Pedimos tu bendición sobre todos los que están aquí y los que escucharán de otro medio. En nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asientos, mis hermanos, muchas gracias. Como pueden ver en el encabezado, es un salmo de David. Y se cree que este salmo fue escrito muy temprano en su reinado. Porque en este salmo él determina a gobernar su propia vida en integridad. Y también el pueblo que estaba bajo su reinado. Así que debemos entender que este salmo probablemente fue escrito cuando él fue recién inaugurado, diciendo, así yo quiero comportarme y así quiero dejar un ejemplo para mis súbditos y también deseo gobernar a mi reino con estas determinaciones. Ahora, hay acciones en este salmo que nos ayudan a ver lo que es la integridad en acción. Y eso va a ser el tema del día de hoy. El perfil de un hombre íntegro. O, si eres mujer, el perfil de una mujer íntegra. Yo creo que la integridad es una palabra que muchas veces la escuchamos y tal vez no entendemos a cabalidad lo que significa. Así que les proveo la definición. Integridad es cualidad de íntegro, que es que no carece de ninguna de sus partes. Cuando se dice de una persona, es una persona recta, intachable, decente, honesto. Y la verdad, la integridad es más que una idea abstracta. Es una verdad que se manifiesta por actitudes y acciones que claramente vamos a ver en esta mañana, basándonos en este salmo. Hay varias formas en que uno puede predicar de la integridad. Uno sería rastrear su uso por toda la Biblia, porque se encuentra en muchas partes.
la palabra íntegro e integridad, y sería correcto hacer eso. Pero hoy he decidido enfocarme más que todo en lo que el salmista determinaba hacer y pensar y cosas que determinaba no hacer. Todo para llegar a la meta de ser un hombre íntegro. Ahora, antes de entrar a la exposición de los versículos, permíteme decirles algo. Cualquier joven en esta mañana que está buscando una jovencita para eventualmente casarse, cualquier jovencita que está buscando un joven para poder casarse, lo que más debes buscar en ese individuo no es dinero y no es fama y no es buena apariencia, es lo que estamos hablando en esta mañana, la integridad. Porque puedes tener todo, el dinero del mundo, puedes ser muy famoso, puedes ser bueno para hablar, puedes ser hermoso en tu apariencia física, pero si no tienes integridad, no tienes nada. No tienes nada. No tienes nada por ofrecer a una persona que está buscando una relación. Ahora, menciono eso porque yo sé que a veces con nuestros ojos carnales buscamos cosas, atributos que no son espirituales cuando pensamos en un cónyuge. Y como consejo para los solteros, la integridad es algo que debes buscar en una futura pareja, pero también algo que debes manifestar en tu propia vida. Porque ¿qué sentido tiene querer que el otro sea íntegro y que usted no sea íntegro? ¿Verdad? Así que la integridad es importante desarrollar en nuestra vida. Vamos a ver versículo 1. Es el tema del Salmo. Misericordia y juicio cantaré. ¿Qué es la misericordia? Cuando no recibo el mal de Dios, el castigo de Dios que sí me corresponde. Cuando Dios ejerce su misericordia y su compasión en mi vida, Él no me está pagando conforme a mis pecados. El salmista hace eso muy claro en capítulo 103. 103, versículos 8 al 11. Van a ver cómo David elogia la misericordia de Dios. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Seguramente si usted ha leído el libro de los Salmos, sabe que la misericordia es un tema frecuentemente mencionado por el salmista. Él se gozaba y alababa a Dios por su gran misericordia que le fue mostrada. Y precisamente en este capítulo es el tema que quiero cantar. Y juicio también. ¿Qué es el juicio? La facultad del ser humano de poder distinguir entre el bien y el mal, lo falso y lo verdadero. Si no hay buen juicio, es importante, si no hay buen juicio, no habrá forma de desarrollar la integridad en tu vida. Tiene que haber buen juicio, tienes que poder discernir entre el bien y entre el mal. El que vea todo por igual y no sabe discernir y usar buena discreción de parte de Dios, nunca va a desarrollar la integridad en su vida personal. Este canto es elevado a Dios. Dice, a ti cantaré yo, oh Jehová. Ahora, por supuesto, Dios es el objeto de nuestra adoración. Y es el recipiente de nuestras oraciones y nuestras adoraciones. Y aunque este salmo es información pública, o sea, la tenemos nosotros, no pierdan la idea de que en un momento dado, esto fue una oración privada de un creyente llamado David hacia su Creador. Punto es, usted y yo podemos entender la necesidad de tener integridad y podemos literalmente orarle a Dios según este salmo. Es decir, Dios, tal como David oraba y tal como David deseaba y determinaba ser un hombre íntegro, yo también quiero hacer eso en mi vida. Verso 2. Entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí, en integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Vemos dos
términos importantes aquí. Primeramente, entendimiento y segundo, integridad. Dice él, entenderé el camino perfecto. ¿Cuál es el camino perfecto? Es el camino que a Dios le agrada. Es el camino de obediencia. Es el camino de santidad. Muchas veces Dios clasifica este camino como el camino recto, en comparación al camino que desvía a la derecha o a la siniestra. El camino perfecto es el camino que Dios desea para cada hijo suyo. Ahora, si David dice, entenderé el camino de la perfección, significa que antes de yo caminar por ese camino recto, necesito entender qué es. Primeramente, ¿qué es el camino perfecto de Dios? Salmos 119. Quiero que vayan allá. Salmos 119, versículo 1. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Como está este versículo es como un paralelo. La primera parte del versículo dice algo y la segunda lo repite con otras palabras, con sinónimos. El perfecto de camino es el que anda en la ley de Jehová. Ahora, noten algo, esto es muy, muy importante. Dios promete bienaventuranza y bendición sobre los perfectos de camino. Desde la antigüedad, Dios promete bendición en respuesta a la obediencia. Bienaventurado nos habla de ser contento y feliz. La vida de los perfectos de camino, la vida de los que andan en la ley de Jehová, no es un camino triste, no debería ser triste. El apóstol Juan decía, los mandamientos de Dios no son penosos, sino es un camino de bienaventuranza, porque estamos agradando a aquel que nos salvó. Ahora, ¿dónde yo obtengo entendimiento de este perfecto camino? Bajan al versículo 169. 169. ¿Cómo yo puedo entender qué es el camino perfecto? Verso 169 dice, acérquese mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. El mismo salmista nos dice de qué manera uno puede adquirir ese entendimiento del perfecto camino. Y es a través de la palabra de Dios. Punto es, cuando un cristiano ya no tiene una dieta de la palabra de Dios, ya por ser negligente en su vida personal ante Dios, la primera cosa que va a dejar de tener es entendimiento del camino que Dios quiere en que él o en que ella ande. Es lo primero, porque ese entendimiento viene conforme a la palabra de Dios. David esperaba ese entendimiento, dice él, cuando vengas a mí. Ahora, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se manifestaba o se simbolizaba por el arca del testimonio. ¿Se acuerdan? En el tabernáculo. Y el lugar mero adentro se llamaba el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo existía el arca del pacto, el arca del testimonio. Y sobre ese arca estaban los querubines, el propiciatorio y todo eso. Y allí moraba la gloria y la presencia de Dios. David menciona que él recibiría entendimiento cuando Dios viniera a él. Hoy en día, el creyente tiene la morada del Espíritu Santo de Dios. Y armado con ese entendimiento que Él nos da, armado con su presencia, que realmente, como cantamos, Él vino a mi corazón, Él vino a mi vida, me transforma. Nosotros podemos ahora ser capacitados para ser gente íntegra. Como dice el versículo 2 al final, en integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Primeramente, David promete andar con un corazón íntegro en su lugar, en su casa y su vida privada, en medio de mi casa.
Sin duda, esto nos habla de su vida privada, donde vivía él y sus familiares. Comparado con estar en el palacio y comparado con estar andando por las calles de Jerusalén y visitando aquí por allá, donde muchos lo verían, dice David, y él entendió la importancia de desarrollar la integridad en su vida privada primero, antes de esperar ser íntegro en el ámbito público. Una frase común o una definición común sobre la integridad es cómo te comportas cuando nadie está mirando. Eso es, en la práctica, lo que es la integridad. Y David mismo reconoce la importancia de esto cuando él dice, yo voy a andar con corazón íntegro en medio de mi casa. Cuando uno está encerrado en su casa, con las persianas cerradas, ¿quién lo puede ver? Nadie, humanamente hablando. Pero David entendió algo muy importante. Proverbios 15, verso 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a quiénes, a los buenos y a los malos. David entendió que por nada servía ser íntegro en el ámbito público y no ser íntegro en su vida privada. Si la integridad no es desarrollada en la vida privada, lo que suele ser o lo que suele producir es la hipocresía. Porque la hipocresía es tengo una cara al público y otra cara en lo privado. David, cuando nos habla de la integridad, dice, yo quiero iniciar con un corazón íntegro en medio de mi casa. Verso 3. En verso 3 al 5, él presenta unas determinaciones negativas. Negativas no que sean malas, sino negativas en el sentido de que yo no voy a hacer tal cosa. Quiero ser íntegro y quiero ser íntegro desde mi casa y es lo que determino no hacer. Verso 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta o cosa inicua. David, primeramente para andar y mantener su integridad, dice, yo no voy a poner delante de mis ojos cosa inicua. Esto es protección para sus ojos. David entendió que lo que entra por los ojos afecta el corazón. Si yo no cuido mis ojos, mi corazón, que yo quiero que sea íntegro, no va a ser íntegro. Si yo pongo delante de mis ojos cosas inicuas, mi corazón ya no va a ser íntegro. Y aunque nadie más lo vea, la integridad es primeramente personal con Dios y privada con Dios. Y necesito en medio de mi casa cuidar mis ojos. Ahora, es muy cierto que en el mundo en que vivimos, a veces cosas inicuas aparecen. Por supuesto, uno puede andar por la calle, andar manejando la carretera y uno ve algo obsceno, algo desagradable a los ojos de Dios. Y ningún creyente queda inmune de eso. Y es interesante que David se da cuenta que eso puede pasar. Pero la determinación de David es esta. Yo, de mi parte, yo no voy a poner delante de mis ojos cosa inicua, entendiendo que pueden parecer cosas por allá que son inicuas, pero yo no las puse, yo no las busqué. Muy diferente que aquel que trae en su mano y enciende la tele o enciende la computadora, lo que sea, o con un teléfono y pone voluntariamente delante de sus ojos cosa inicua. David entendió que para poder tener la integridad era necesario antes que nada cuidar sus ojos de su propia voluntad. Decir, yo no voy a permitir que mis ojos vean cosas inicuas. Se ve claramente la conexión entre lo que nuestros ojos ven y la condición del corazón. Esto es lógico. Si dejamos
a nuestros ojos consumir una dieta de cosas corrompidas, ¿cómo será la condición del corazón? Claro, el corazón también será corrompido porque estamos viendo cosas corruptas y poniéndolas delante de nuestros ojos. David en su sabiduría dice, yo no voy a poner esas cosas delante de mis ojos. Sigue diciendo el verso, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se allegará a mí. David aquí revela la actitud correcta acerca de la obra de los que se desvían. Y es un término fuerte. Aborrezco la obra de los que se desvían. Salmo 97, seguramente en la misma página está, verso 10. Los que a Jehová amáis, aborreced el mal. Guarde él las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Una de las manifestaciones que nos estamos acercando más y más a Dios, no solamente es en nuestro amor para Él, sino nuestro aborrecimiento del pecado. Una de las marcas de que estamos desarrollando tanto la integridad como la madurez espiritual es que comenzamos a aborrecer aquello que en otro tiempo nos traía placer. Aquello que en otro tiempo nos esclavizaba, aquel que en otro tiempo buscamos con tanto esmero, ahora hasta pensarlo es algo que causa repugnancia. Dice el salmista, aborrezco la obra de los que se desvían. Ahora, estas serían influencias de personas que buscaban alejar a David del camino derecho. Vayan a Deuteronomio 7. Dios es tan sabio, mis hermanos, que Él, cuando Él da un mandamiento, muchas veces explica el porqué. Conociendo la condición del hombre caído, conociendo los peligros que existen. Y aquí en Deuteronomio 7, Dios da un mandamiento que Israel tenía que casarse adentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios se resista? No, nada que ver. Dios entendió que si un muchacho judío se casa con una mujer cananea, o ferecea, o filistea, o hevea, o jebusea, muchachos que adoraban a dioses falsos y muchachos que no tomaban en cuenta al verdadero Dios, que fácilmente pasaría un cambio no deseable el corazón de ese muchacho judío. Dice versículo 3 y 4. Y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Noten que Dios habla de influencias que desviarían el corazón de un creyente para seguir en pos de un Dios falso. ¿Y saben lo irónico? El hijo de David, llamado Salomón, experimentó esto muchas veces, no una sola vez, muchísimas veces, porque era polígamo. Tiene cantidad de mujeres. Y la mayoría de ellas, si no todas, seguían esto. Seguían dioses falsos. Y ellas eran de mala influencia para Salomón. Es algo real, mis hermanos, la influencia de los demás. Yo creo que cuando somos pequeños nos damos cuenta de la presión de las amistades. De pequeños entendemos esto. Fulano, ¿por qué comenzaste a agarrar un cigarrillo a fumar? Los demás lo hacían. Creo que nadie en su juicio cabal lo hace porque, bueno, es sabroso, es de buen sabor. No, lo hacen por presión de amigos y cualquier otro vicio. Punto es, como chicos entendemos la fuerza de las amistades. Ya como adultos, en teoría, entendemos que hay que usar buen juicio, buena discreción entre
bien y mal. Como chicos decíamos, mamá, ¿por qué no puedo hacer tal cosa? Todo lo están haciendo. Y mamá solía responder, si todos se tiraran de un puente, ¿lo harías tú? Pues no. Punto era, ella entendió y nos instruía de que no porque todos lo hacen es correcto. Y ya como adultos se espera que utilicemos la misma discreción y que no nos dejemos influir por los que se desvían. David dice, yo aborrezco la obra de los que se desvían. Había visto personas que en otro tiempo eran fieles a Dios y ahora se han desviado. Y dice el salmista, yo por querer ser íntegro, yo no puedo asociarme con ellos. Necesito alejarme de esos individuos, dice él. Ninguno de ellos se allegará a mí. Pablo decía en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones que hacen corrompen las buenas costumbres. Un principio que haya su precedente en el Antiguo Testamento. David decía, si yo quiero ser íntegro, yo no puedo asociarme con las personas que se han desviado y están buscando desviarme a mí de mi fe y mi lealtad al Señor Dios. Versículo 4. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Corazón perverso no podría acercarse a David. Es lógico cuando nos acordamos de la meta. Si yo quiero vivir en integridad, ¿cómo yo voy a rodearme de personas con corazones perversos? No tiene sentido. Y luego él dice, no conoceré al malvado. Esto es rechazar el compañerismo con los que no me van a ayudar a ser íntegros. ¿Por qué buscar el compañerismo de una persona que más bien en vez de ayudarme a ser íntegro, hacen todo lo contrario? Y sabe, no toma mucho tiempo para ver quiénes son. No toma mucho tiempo. Cuando estoy con este individuo, mi corazón se acerca más a Dios o me trata de alejar de Dios. David determinaba, como él quería ser íntegro, yo no voy a dejar que los corazones perversos me aparten a mí del corazón íntegro. Es más, no voy a conocer al malvado. Igual, Pablo mencionaba esto, no os juntéis en yugo desigual. ¿Por qué? ¿Qué compañía tiene la luz con las tinieblas? La justicia con la justicia. Cristo con Belial. Totalmente opuestos. Entonces, si queremos tener corazones íntegros, es necesario protegerlos a los ojos, por supuesto, proteger el corazón, protegerme de las malas amistades y compañeros que buscan desviarme de Dios. Luego, verso 5. Al que solapadamente infama a su prójimo. Seguramente no una frase tan usada hoy en día. Es alguien que maliciosamente difama a los demás. En otras palabras, ser un chismoso. Sí, lo es. Dice el salmista, al que es chismoso, yo le cortaré. Ahora, en Éxodo 20:16, el 9º mandamiento es de no hablar falso testimonio contra el prójimo. A veces decimos es no mentir. Sí es eso, pero abarca mucho más. Traer calumnia o chisme contra un prójimo es romper el 9º mandamiento. Y David como rey dice, el que lo hace, yo lo voy a cortar. ¿Qué es eso? Vayan a Deuteronomio 19. Dios tenía su forma curiosa de tratar con los que difamaban y calumniaban a sus prójimos. Deuteronomio 19, leamos del 16 al 19.
Dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno, para testificar contra él rebelión, entonces los dos hombres litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y jueces que fueron aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Y si pareciere ser aquel testigo falso que testificó falsamente contra su hermano, haréis a él como él pensó hacer a su prójimo, y quitarás el mal de en medio de ti. Qué inteligente es Dios, ¿verdad que sí? Dice Dios, yo sé que van a abundar los calumniadores y chismosos. Para evitar eso, si alguien presenta una litigación para querer hacer daño a su prójimo, queriendo encarcelar a su prójimo hasta que pague una penalidad monetaria o que sea puesto a muerto. Si alguien es testigo falso y los jueces lo hallan en su mentira, lo mismo que él quiso traer en litigación contra su hermano, será hecho con él. Ahora, si tú sabes qué es la ley del país, tú vas a pensar 2 que 3 veces si realmente vas a ser calumniador de tu prójimo. Lo vas a pensar bastante. Y precisamente eso fue la idea de Dios. Miren el versículo 20. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán más a hacer una mala cosa como esta en medio de ti. Algo me dice que en el tiempo de Israel y David, la calumnia, el chisme, no era tan popular como hoy en día, porque había un precio que pagar. Entonces leímos eso para que vean que David decía en Salmo 101, al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré. Ahora, leeremos unas 2 que 3 cosas que yo no voy a hacer la aplicación exacta. ¿Por qué? Porque no somos reyes, no estamos en el tiempo de Israel. No, créanme, no estoy diciéndole a nadie que tienen derecho de ir a buscar el primer chismoso y darle muerte. No estoy diciendo eso. No sería aprobado por Dios. Pero David, en su capacidad como gobernante, tenía la habilidad de cortar a los que infamaban a su prójimo. Pero ¿qué aplicación hay para nosotros? Aquí te va. No sé por qué se nos llama la atención el chisme tanto. Como que queremos escuchar lo mal que está haciendo otro. Y una cosa que el creyente debe aprender a hacer es cortar eso. No cortar a la persona, cortar la conversación. Si alguien viene a ti queriendo contar un chisme, córtalo. No me interesa. Si quieres contar eso, cuéntalo a otro. Conmigo no cuentes. Eso es cortar los calumniadores. Porque si no lo hacemos, porque no se olviden, esto es para ser íntegro y tener integridad. Si yo me dejo influir de los que calumnian a los demás, mi corazón ya va a dejar de ser íntegro. David protegía su corazón, protegía sus ojos, protegía sus oídos. Versículo 5 al final. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. David aquí determina proteger su mente también, no queriendo asociarse con los altaneros, los soberbios, los orgullosos, los altivos de ojos. Precisamente el hijo de él, Salomón, escribió en Proverbios 6 que hay 6, aún 7 cosas que Dios abomina. Y entre ellas esas cosas, Dios abomina, aborrece los de ojos altivos, la soberbia. La integridad y la soberbia no van de la mano. De modo, oigan bien, si alguien es soberbio, si alguien es altanero, ya por definición bíblica no están viviendo en integridad. No lo están haciendo. Ser íntegro es ser humilde y también no dejarse influir de los que son soberbios. El íntegro rechaza
las influencias de los soberbios para no venir a ser semejantes a ellos. En versículo 6 encontramos determinaciones positivas. Nos dice en versos 3, 4 y 5 lo que no iba a permitir. Esto no permito, esto no me asocio con esto. Pero ya en versículo 6, él nos presenta con quién tendría compañerismo. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. En contraste al grupo de los que se desviaban, aquí Dios revela con quienes estaría habitando y a quienes pondría su mirada. Dice él, mis ojos pondré en los fieles, los creyentes de la tierra. Ahora, miraré a los fieles de la tierra. Los fieles son los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Vamos a Salmos 119. Salmos 119 y su verso 63. La Biblia menciona la palabra amigo unas veces y otras veces la palabra compañero. Quiero que vean quiénes eran compañeros de David. Dice en verso 63, compañero soy yo de todos los que te temieren y guardaren tus mandamientos. Ahora, tal vez mi forma de entender la Biblia es muy sencilla, pero yo creo que cuando dice David, compañero soy yo de todos, está hablando de todos, los que te temieren, sea israelita, sea filisteo convertido, sea soldado de milicia, todos los que temen a Dios y guarden sus mandamientos, los considero como compañeros. Y si nosotros adoptamos esa misma actitud, los que consideramos compañeros y amigos no serán personas con quien tenemos vínculos superficiales, que hablamos el mismo idioma, nos vestimos igual, vivimos en el mismo vecindario. No, cosas más importantes, cosas más profundas. Este es mi compañero, este es mi amigo de corazón, porque compartimos cosas espirituales, tanto él como yo, tanto ella como yo. Tememos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ustedes entienden que esta nación tiene muchos problemas y a otras naciones tienen muchos problemas porque hay una gran falta de temor de Dios? Que si hubiese un retorno genuino al temor de Dios inculcado desde la niñez, muchos de los problemas, si no todos, desaparecerían en una sola generación. ¿Sabe por qué digo una generación? Porque en Jueces capítulo 2, mientras Josué estaba vivo y los ancianos que no estaban vivos, todo marchaba bien. Pero después se levantó una generación que no conoció a Dios y las cosas para abajo rápidamente. Yo quisiera pensar que la esperanza para cada nación existe en un retorno a un temor genuino de Dios. Una generación de niños que desde su niñez están siendo inculcados y disciplinados en la amonestación del Señor. Y esas personas que le enseñan a sus hijos el temor de Dios y están viviendo en el temor de Dios, como David, digo yo, son mis compañeros y mis ojos estarán sobre ellos. Versículo 6 de Salmo 101. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Cuando uno se asocia con otros fieles, otros creyentes, está proveyendo un ambiente que promueve la integridad. Yo sé que eso es muy básico, pero aunque es fácil de decir y lo difícil es poner en práctica. Cuando yo con mi tiempo libre, dejando al lado cuando estoy durmiendo, cuando estoy trabajando, con mi tiempo libre, decido asociarme con fieles,
y me rodeo de fieles. Mi corazón es conducido a la integridad. Pero cuando yo decido asociarme con los que no son fieles, los que se desvían, ¿qué cree que va a pasar? No la integridad, no un acercamiento a Dios, más bien todo lo contrario. Como dice David en versículo 6 al final, el que anduviere el camino de la perfección, este me servirá. Como David era rey, podía elegir quiénes le servirían. Y su compromiso era tener siervos que andaban en un camino perfecto. Pero eso tiene dos propósitos. Por un lado, serían de buena influencia para él. Si todos mis siervos son temerosos de Dios, van a hacer un buen trabajo. Si todos son temerosos de Dios y guardan sus mandamientos, también puedo confiar en ellos. Pero al mismo tiempo, si mis siervos, que me ven muchas horas al día, si ellos son temerosos de Dios, me van a ayudar a mantenerme en el camino de integridad. Porque si todos mis siervos son impíos, y luego ellos ven que yo me desvío, ellos me van a echar porra, a seguir yéndome para la impiedad. Ellos no me van a decir, ¿qué estás haciendo, rey? ¿Estás en lo malo? No, al contrario. Van a incitarme a ser más como ellos. Por eso está la sabiduría de David, decir, hasta los siervos que van a estar en mi presencia en el palacio, los que andan de camino perfecto, estos me van a servir. Porque tanto ellos serán de buena influencia para mí. Y si yo doy un mal paso, ellos son los primeros en decirme a mí, rey, mire a lo que te has comprometido. Rey, tú te comprometiste a la integridad. Si tenemos amigos cristianos, nos van a ayudar a ser íntegros. Un buen compañero cristiano no apoyará la injusticia, sino rehuirá el pecado por amor de ti. Un buen amigo cristiano va a decir, fulano, tú sabes que eso no está bien por la Biblia. Fulano, no te vayas por ese camino. Fulano, deje de hablar así. Y ellos, porque tú te has decidido rodearte de gente fiel, será corregido, rehuido y otra vez colocado en el camino de la integridad. Versículo 7. En verso 7 encontramos protección del hogar. Dice él, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Fraude es estafa, trampa, engaño. Dice David, en mi casa no va a habitar, no va a morar ninguno que hace fraude. David no solo quería un reinado limpio, sino que esa limpieza iniciara en su casa. David promete no tolerar los fraudulentos ni los mentirosos, dice él. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Yo no voy a tolerar que alguien sea fraudulento ni mentiroso delante de mis ojos y delante o en mi casa. Volviendo a lo que leímos en versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa inicua, cosa injusta. Estoy muy seguro que ningún padre, ninguna madre cristiana invitaría a su hogar gente obscena. No lo permitiría. Usted no invitaría a su casa personas fraudulentas, personas mentirosas y un sinnúmero de pecados que podremos mencionar en la palabra de Dios. No lo haría. No darían cupo a personas a sentarse en sus muebles a hacer barbaridades porque no toleran esos pensamientos. No tolerarían a una persona soberbia diseminar su soberbia en medio de su casa. Ay, pastor, nunca haría eso. Qué bueno. Pero volviendo al versículo
3, y pensando en la conveniencia que hoy en día tenemos de poner delante de nuestros ojos cosas injustas. Usted no tiene que invitar a las personas a su casa. Con un solo toque del botón, puede aparecer delante de tus ojos todo lo que tú deseas en un momento dado. Todo. La pregunta es, si quieres ser íntegro, ¿cuánto estás dispuesto a comprometerte a decir, delante de estos ojos y adentro de mi casa no va a entrar tal cosa? Yo creo que universalmente todos tenemos miedo de las víboras, las serpientes. Uno que otro es amante y lo deja rodear el cuello y todo. Yo nunca fui una de esas personas, mucho menos las que son venenosas. Si tú supieras que una serpiente es venenosa, no la dejarías entrar a tu casa, andar libremente. Andar, bueno, cómo se mueve, ¿verdad? Rastreando por el piso. No lo dejarías porque es un gran peligro. Pero ¿cuántas veces en el ámbito espiritual dejamos entrar la serpiente? Dejamos entrar ese animal venenoso que hará mucho más daño que morder, sino condenará el alma. David entendió que para él ser íntegro era necesario protegerse a sí mismo y a su hogar. Y a su hogar también. El íntegro se compromete a escuchar la verdad en todo momento y no da lugar a la mentira. Dice verso 7, no voy a tolerar mentiras. Una mentira, fíjense en esto, una mentira de Satanás condujo al quebranto al hogar de Adán y Eva. Dijo Satanás, no morirás. Mentira. Y su táctica de diseminar mentiras no ha cambiado. Satanás sigue destruyendo hogares hoy en día por sus mentiras. Ojalá tengamos el deseo de David decir, quiero ser íntegro, yo no voy a tolerar las mentiras. Verso 8. Y esto suena muy duro. Y vuelvo a decirles, no olvidemos quién era David. Por las mañanas cortaré a todos los impíos de la tierra, para extirpar de la ciudad de Jehová a todos los que obraren iniquidad. No cabe duda que David, en su capacidad oficial de rey, pudo ejecutar el juicio prescrito en la ley de Moisés. Vayan a Proverbios 20. No solamente podía hacerlo, sino era su responsabilidad también. Proverbios capítulo 20, versículo 26. El rey sabio esparce los impíos, y sobre ellos hace tornar la rueda. Eso es juicio. Eso es castigo. Así que no solamente era una opción para David extirpar de la ciudad de Dios a los obradores de iniquidad, era su deber como rey. Por eso el apóstol Pablo, Romanos 13, vayan allá, Romanos 13, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla de un poder que los magistrados tienen, las potestades superiores tienen. Romanos 13, versos 1 al 4. Romanos 13, 1 al 4. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se pone la potestad a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo o la espada, porque es ministro de Dios
vengador para castigo al que hace lo malo. Aún en el Nuevo Testamento encontramos que el gobierno tiene la potestad de ejecutar juicio. David lo tenía. Y David decía, la integridad va a iniciar en mi casa, pero eventualmente yo quiero un reinado íntegro también. Yo quiero que mis sujetos sean íntegros también. Y para eso necesito ejecutar el juicio divino. Ahora bien, por cierto, el creyente no está en la posición de David. De decir, bueno, yo voy a cortar a todos los impíos de la tierra. Y lo mencioné hace 2 miércoles, lo voy a decir de nuevo. Muchos creyentes nos sentimos tristes cuando escuchamos del joven creyente que fue asesinado. Uno que públicamente predicaba a Cristo. Y qué triste ver que alguien sangre frío lo mató. Eso es muy triste. Pero estaría de igual manera triste si una persona atea hubiese sido matado en sangre fría. ¿Por qué? Porque por un lado le va peor al ateo. Se muere y va al infierno. El que murió en Cristo va al cielo. Va al cielo. El punto es, no podemos aplaudir la violencia cuando pasa a personas que no son de nuestro grado. No. Que no sea nuestra persuasión política. No. La Biblia no nos da ese derecho. La venganza le corresponde ¿a quién? A Dios. Y Dios se va a encargar de todo. Punto es, mis hermanos, como creyentes no tenemos la posición ni la autoridad de David para poder cortar a todos los impíos de la tierra. Bueno, entonces, ¿qué aplicación hay para nosotros? Aquí te va. Noten, mis hermanos, en verso 8 al final, dice él, para extirpar, eso es desarraigar, quitar por completo. ¿De la ciudad de quién? David entendió que la ciudad que estaba bajo su reinado y su gobierno y su control realmente pertenecía a quién? A Dios. Sí, yo soy el rey, sí, yo tengo poder y autoridad, pero realmente esta ciudad que se llama Jerusalén es de Dios. Y como es de Dios, yo necesito extirpar, desarraigar, quitar por completo a todos los que obran iniquidad. ¿Qué aplicación hay para nosotros? 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Siempre hay una aplicación. Versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo? Paremos ahí. ¿El cuerpo de quién? Vuestro cuerpo. El cuerpo suyo, el cuerpo mío. Y algunos tal vez pararían allí y decir, mi cuerpo, mi decisión. Dice Pablo, no sean ignorantes. No ignoréis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y permíteme hacer la conexión con lo que David decía. David reinaba desde un palacio en una ciudad donde él tenía mando. Él podía quitar poner otro, podía cortar ejecutar lo otro y mostrarme como él quería. Tenía poder como rey. Pero él entendió que la ciudad era de Dios y como era de Dios tenía que ser una ciudad santa y purificada y limpia. El creyente tiene mando y gobierno, no sobre esta ciudad. No nos corresponde eso. Sino sobre qué? Sobre tu cuerpo. Yo no puedo decidir lo que usted va a pensar el día de hoy, ni cómo usted va a actuar el día de hoy.
Usted manda en su cuerpo, eso es muy cierto. Usted sí tiene libre albedrío para hacer bien o para hacer mal en un momento determinado en tu cuerpo. Pero si desarrollamos la mentalidad de David, queriendo ser íntegros, entenderemos que hoy simplemente soy el mayordomo de lo que Dios me ha dado. Porque sí, aunque en este cuerpo mando yo, el cuerpo es de Dios. Y como es de Dios, yo necesito desarraigar o extirpar todo lo que obra iniquidad. Y eso tiene mucho sentido cuando pensamos en lo que Pablo decía a los colosenses. Vayan allá, Colosenses 3. Estamos terminando en unos momentos. Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 5. Amortiguad o hacer morir, pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Hacer morir, extirpar los miembros pecaminosos que están sobre la tierra. Gálatas 5, por favor. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los efectos y concupiscencias. Crucificar es hacer morir. Va relacionado con lo que David decía. Voy a extirpar de la ciudad que está bajo mi mando todo lo que obra iniquidad. ¿Quieres ser íntegro? Tu reinado es muy pequeño comparado con lo que David tenía. David tenía toda la ciudad de Jerusalén. Usted tiene lo que ve en el espejo. Eso es su reinado. Dios te dio el gobierno, el mando. Usted manda qué va a hacer tu mano, tus pies, tus ojos, tus oídos en el día de hoy. Nadie más. Pero cuando tú comprendes que tu cuerpo es posesión de Dios, que Él te compró con su sangre en la cruz del Calvario que fue derramada, tú dices, bueno, ya entiendo que este gobierno que tengo debe ser ejecutado en integridad. Yo no puedo permitir que el lugar que Dios me ha dado, este cuerpo que Dios me ha dado, sea usado para mal, sino para bien. Voy a quitar de mi cuerpo, de mi vida, todo lo que le desagrada a Dios. Salmos 139, con esto terminamos. Salmos 139. ¿Cómo ser íntegro en esta mañana? Vimos las determinaciones de David. Vimos el punto al final de erradicar aquello que desagrada a Dios, porque al fin y al cabo, la ciudad es de Dios, mi vida es de Dios, mi cuerpo es de Dios, vivo por la voluntad de Dios y mi propósito es darle gloria a Él. Salmos 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi pensamiento. Pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Examíname, conóceme, pruébame, reconóceme y guíame en el camino eterno. La persona íntegra, para finalizar, es alguien que es resoluta, determinada, de andar en el camino de santidad, tanto en privado como en público, y que se rodea de otras personas que desean tener la misma integridad. Es alguien que protege sus ojos, protege sus oídos, protege su corazón, protege su mente de esas influencias que pudieran ocasionar que pierda su integridad. En fin, el hombre o la mujer íntegro entiende que este vaso de barro que tengo yo
Este cuerpo que tengo es una posesión prestada de parte de Dios. Y Dios desea que yo sea íntegro. Oremos, mis hermanos, para que Dios nos instale ese pensamiento de día tras día, vivir en integridad. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias, gracias, gracias. Porque encontramos en la Biblia un manual. Cómo conocerte, cómo acercarnos a ti, cómo determinar vivir en integridad. Padre, los pensamientos del salmista son tremendos. Un hombre que no solamente soñaba con ser íntegro, más bien tomó resoluciones para poder llegar a ella. Él entendió que tanto su vida privada como la vida pública, todo se hace en los ojos de Dios. Padre, instale en nosotros ese mismo sentir de querer ser personas íntegras. No solamente cuando estamos delante de nuestros enemigos, o nuestra familia, más bien en la privacidad de nuestros propios cuartos, cuando estamos a solas, porque en fin, eso es la integridad en acción. Ahí se va a probar si realmente somos personas íntegras. Ayude a aquel Señor que por tiempo ha andado en perversidad de corazón. Y como decía el salmista, Dios, pruébame, reconóceme. Y si ve que en mí hay camino de perversidad, perdónanos, Padre, y guíanos por ese camino eterno. Padre, bendiga a cada aquel que vino esta mañana, bendiga la predicación de tu palabra que ya fue hecha, y haz que esta palabra permanezca en los corazones de aquellos que fueron atentos, de oídos y de corazón a tu santa palabra. Bendiga esta tarde y también el culto en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, pedimos todo esto.